Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos videos y por supuesto por dejar sus comentarios, sus observaciones y sus críticas a estos análisis que semanalmente les presentamos, tratando de entender y de explicar la situación política en Venezuela. En los últimos días se han producido las liberaciones de varios presos políticos, sobre todo personas que fueron detenidas en el marco de los eventos ocurridos luego del 28 de julio, cuando el régimen de Maduro decidió una vez más robarse las elecciones en un fraude electoral que en realidad, más que fraude, nos parece que fue un asalto a mano armada, literalmente, porque para perpetrar este delito, el régimen chavista contó con la complicidad, con la ayuda, con la asistencia directa de sus Fuerzas Armadas, que como ya lo hemos explicado, no son las Fuerzas Armadas de la nación venezolana, sino las Fuerzas Armadas del régimen chavista. En el marco de estos eventos hubo una gran cantidad de venezolanos que salieron a la calle a protestar de buena fe, creyendo que aún hay respeto a una constitución, la del año 99, creyendo que aún hay un clima, como algunos lo definen, que es autoritario, pero que permite algunas ventanas para la participación democrática. Nosotros a lo largo de estos meses hemos explicado, hemos denunciado que en Venezuela no hay un régimen autoritario, que lo que hay en Venezuela no es un régimen que permite ventanas para la participación democrática. Lo que hay en Venezuela es el desarrollo de un régimen con todas las características de un gobierno de tipo fascista, un totalitarismo que copa todos los espacios de la sociedad, que usa el gobierno y borra cualquier tipo de distinción entre gobierno, sociedad, ciudadano y pueblo, y que en el ejercicio de este tipo de política, pues prácticamente no permite ningún tipo de disidencia. Algunos se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que en un régimen fascista se hagan elecciones? Bueno, estas elecciones, tal como las hemos visto hasta ahora, pensamos que están a punto de desaparecer, porque en realidad el chavismo no tiene ningún incentivo de seguir haciendo esta mascarada si de todas formas se va a robar el resultado, se va a adjudicar una victoria, pero lo más importante, que quizás es la razón por la cual el chavismo venía ejecutando estas farsas electorales, ya no hay necesidad de engañar a nadie. En este caso no hay necesidad ni siquiera de engañar a sus propias Fuerzas Armadas para convencerlas de que se asiste a un acto democrático, porque ya estas Fuerzas Armadas no necesitan ser engañadas. Estas Fuerzas Armadas son partícipes directas, coautores de este robo electoral. De manera que es muy probable que el chavismo avance en los próximos meses algún tipo de legislación que le permita saltarse esta molestia, esta incomodidad que significa estar organizando elecciones, someterse a cumplir pues algunos requisitos como justificar los resultados, mostrar las actas de estos resultados desglosados por mesas de votación. Seguramente el chavismo pues ya estará considerando algún mecanismo legal, entre comillas, que le permita sencillamente evitar y saltarse este trámite electoral que hasta ahora se pensaba que podía ser necesario. En el marco de esta manera que tiene el chavismo de hacer la política en Venezuela, ellos, en una práctica que es típicamente propia de un régimen fascista, lo mismo que hacen en Cuba y en Nicaragua, el chavismo desde hace varios años se ha dado a la tarea de capturar, de detectar personas que son disidentes o que son incluso adversarios políticos, inclusive personas que políticamente asumen posiciones cercanas para justificar al régimen chavista. Sin embargo, ellos elaboran listas y estas personas son detenidas, son digamos, los famosos presos políticos. Sobre todo, curiosamente, en el lado de los presos políticos civiles, se trata de personas que son quienes abogan por la vía electoral. El chavismo parece no tener interés ni siquiera en recompensar y en premiar a aquellas personas que están dispuestas a hacerle una apología a su
régimen electoral fraudulento. Por eso hemos visto que en el marco del 28 de julio hay varias personas que, a pesar de que participaron en esa actividad electoral y seguramente por exigir la publicación de los resultados, fueron a manifestar las calles y fueron detenidas. Lo que hace el chavismo con estos diferentes niveles de presos políticos, porque están los presos políticos que son muy conocidos, personas que por ser dirigentes vinculados a los partidos políticos, por ser parte de las campañas pro su liberación por parte de organizaciones civiles o no gubernamentales, son los presos políticos que son más conocidos que otros que lamentablemente son militantes de los partidos, pero no son personas tan conocidas, son estudiantes. En muchos casos se trata de menores de edad en el marco del 28 de julio. Y estas personas lamentablemente, desgraciadamente, no tienen quien las defienda. Están literalmente muertos, sepultados en vida. Para estos presos políticos de segunda, pues en realidad solamente un golpe de suerte podría llevar a su liberación. Lo que ha venido haciendo el chavismo en una práctica típicamente fascista es que, en primer lugar, ha convertido a estos presos políticos, sobre todo los de alto nivel, cuando se trata de extranjeros, cuando se trata de personas vinculadas con un papel importante, ligadas a los partidos políticos, por ejemplo, de la MUD, los convierte en fichas de canje para lograr algunas bases, hacerle algunas concesiones, liberar a estos presos políticos, pero así como van liberando unos presos políticos, van capturando otros, y de esta manera pues se mantiene prácticamente un sistema que se recicla a sí mismo, donde el chavismo va liberando unos, va capturando otros, unos tienen más relevancia que otros, algunos son objeto de negociaciones de alto nivel, en las cuales, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una ficha clave. Pero es importante tomar en cuenta que hasta ahora, en lo que nosotros podemos registrar, en los últimos años, estas liberaciones de presos políticos abarcan a los presos políticos civiles, que normalmente son personas que han estado vinculadas a los esfuerzos electorales para sacar al chavismo del poder. No hemos visto la liberación de presos políticos militares. Y esto es muy importante, porque los militares que han hecho intentos concretos, efectivos, para deponer al régimen chavista, pues no parecen tener los mismos abogados ni recibir la misma calidad de beneficios. No solamente, o sería impensable en su liberación, hasta ahora no ha ocurrido una, o ha ocurrido una de alto nivel, que fue la del general Rodríguez Torres, pero la gran mayoría de las personas, digamos, de otras jerarquías, no han tenido este beneficio. Y esto pues dice mucho del mensaje que el régimen chavista quiere enviarle a sus propias Fuerzas Armadas. La segunda característica o la otra condición o la otra práctica que utiliza el chavismo con respecto a los presos políticos, fundamentalmente los presos políticos civiles, es que los somete durante largos meses y hasta años a lo que ellos llaman un proceso de reeducación política. En realidad, esto es una manera quizás demasiado eufemística para describirlo. Lo que se tratan son de prácticas sistemáticas, permanentes, frecuentes, de tortura psicológica y física, que lo que buscan es quebrar digamos, las convicciones de estas personas que están en un estado absoluto de indefensión, y luego que ellos consideran que estas personas han sido suficientemente trabajadas, entre comillas, las liberan. Y es por eso, y esto es lo que explica, que en muchos casos, muchos de estos presos políticos, cuando salen, se convierten queriéndolo hacer o sin querer hacerlo, pero en realidad se convierten en agentes propagandistas del gobierno. No lo hacen de manera directa, pero muchos de ellos, producto pues, de ser víctimas de estos procesos sistemáticos de tortura, pues asumen un discurso completamente diferente, asumen digamos, un replanteo de lo que venían siendo sus posiciones, y en algunos casos, bueno, prácticamente cambian completamente sus posiciones políticas.
Esto que estoy diciendo no se trata, no se puede interpretar como una crítica a los presos políticos que han sido liberados, sino que simplemente hay que ver cómo la conducta de muchos de ellos ha cambiado luego de su forzado cautiverio, y cómo muchos de ellos, pues luego de esas experiencias que son dramáticas, que a muchos les ha cambiado y les ha destrozado la vida, se convierten en personas que abogan por la negociación, por la tesis electoral, por tratar de entenderse con el régimen chavista. De alguna manera, el régimen chavista lo que busca, sobre todo con este tipo de personas, es tratar de doblegarlos desde el punto de vista moral. Por eso nosotros siempre hemos argumentado que el contexto político en Venezuela es sumamente difícil, es prácticamente imposible pensar en hacer política a menos que se trate de ejercitarla desde el punto de vista de la clandestinidad, como muchos dirigentes políticos se encuentran en este momento, o salir al exilio, como muchos otros también lo están haciendo. Quienes están en estas dos situaciones, pues tienen por lo menos la posibilidad de opinar libremente, de decir cosas que en condiciones normales es imposible. Lo que nosotros queremos llamar la atención es que con esta nueva oleada de presos políticos que han sido liberados, es importante poner atención a cómo muchos de ellos van a comenzar a modular su discurso, a matizar sus posiciones, y que esto es el resultado de una práctica perversa que de manera frecuente, sistemática, masiva, el chavismo viene ejecutando, y que esa práctica pues corresponde, es propia de los regímenes fascistas. Es una forma de desmoralizar a quienes se les considera adversarios políticos, y es una de las formas más perversas porque en realidad se trata de no solamente una violación a los derechos humanos, sino también de quebrar lo que es la integridad de una persona que debería tener respeto para expresar sus opiniones políticas, aunque éstas sean disidentes. Pero no olvidemos, y es lo más importante en el análisis que les presento esta semana, es tener en cuenta que a diferencia de lo que algunos periodistas sostienen, a diferencia de lo que algunos operadores políticos y algunos influencers que insisten en que hay que aprovechar las ventanas democráticas que ofrece el régimen chavista, nosotros tenemos que seguir alertando que lo que tenemos en Venezuela no es un régimen autoritario. Lo que hay en Venezuela es en realidad un régimen que es el fascismo chavista del siglo XXI, con todas las características de un régimen político que lo que busca es prácticamente someter la voluntad de la población civil con el uso del monopolio de las armas y con el abuso de la violencia y de la represión política. Si esto no se entiende, seguiremos viendo estas prácticas recurrentes de un régimen político que sigue apresando gente, los sigue liberando, los reeduca, entre comillas, pero en realidad lo que está haciendo es profundizando ese daño moral que es casi irreversible que se está perpetrando en contra de la sociedad venezolana.